La glándula tiroides es un órgano que se encuentra situado en la parte anterior del cuello, debajo de la nuez de Adán, justo en el cartílago tiroides y sobre la tráquea. Está formada por dos lóbulos en forma de mariposa, cada uno al lado de la tráquea y unido por el istmo. El istmo se encuentra por encima del cartílago cricoide. La función de la glándula tiroides es mantener las funciones adecuadas del cuerpo. Ayudan a todas las células del cuerpo a funcionar de forma correcta. Esto es porque controlan el metabolismo, que es el ritmo al que funciona cada parte del cuerpo. La cantidad adecuada de hormonas tiroideas mantienen el metabolismo a un ritmo saludable. La glándula tiroides dispone de una rica vascularización a partir de las dos arterias tiroideas superiores que nacen de la carótida externa y de las dos arterias tiroideas inferiores que proceden de la subclavia. También está la arteria IMA que irriga la cara anterior media de la glándula tiroides, que proviene de la arteria bronquiocefálica. El tiroides está inervado por los sistemas adrenérgico y colinérgico con ramas procedentes respectivamente de los ganglios cervicales y del nervio vago. Esta inervación regula el sistema vasomotor y a través de este la irrigación de la glándula. Una fina red de fibra adrenérgica finaliza junto a las células tiroides, con la que conecta a través de los receptores específicos, demostrando una acción directa en la regulación de la función tiroidea. Entre las relaciones anatómicas de la glándula merece citarse lo que se establece con los nervios recurrentes y con las glándulas parotiroides, que el cirujano debe conocer con exactitud para evitar las lesiones durante la cirugía tiroidea. Las hormonas tiroideas producen en el folículo tiroideo de la glándula tiroides, siendo dos hormonas muy importantes, como la tiroxina T4 y triodotironina T3. Estas hormonas son aminoácidos con anillos aromáticos ligados a 3 o 4 átomos de yodo. Incrementan la velocidad de las reacciones químicas de casi todas las células, por tanto el índice metabólico del organismo. La T3 es unas 4 veces más potente que la T4 y la T4 su vida media en sangre es más prolongada. Alrededor del 97% de las hormonas con actividad metabólica corresponden a la tiroxina y el 7% restante corresponden a la triodotironina. No obstante, con el tiempo la tiroxina se convierte en triodotironina en los tejidos mediante la reacción con la enzima yoduro peroxidasa. El yodo es unido a los residuos de tirosina en las moléculas de tiroglobulina. La síntesis de estas hormonas requiere la captación de yodo a través de la membrana vasolateral, pasando al interior del tirocito, su transporte a través de la célula y su salida a través de la membrana apical hacia el lumen folicular. Procesos hormonales. Las hormonas tiroideas regulan el consumo de oxígeno de la mayoría de las células del organismo e interviene en el metabolismo de las proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Que no hay un órgano y un sistema que sea suficiente para una función normal. La principal hormona que secreta la glándula tiroides es la tiroxina, la T4, y en menores cantidades la triodotironina T3. Esta última posee actividad metabólica mucho mayor que la tiroxina. Estas dos hormonas son aminoácidos que contienen yodo. El yodo es el transporte de yodo por los tirocitos. Eso se da cuando el yodo hace función con las hormonas de la glándula tiroides. Estos dos dan iones de potasio y sodio y llevan a su interior a la célula con cada un ciclo y gradiente electroquímico. Síntesis de la glándula tiroides. La primera etapa consiste en la formación de las hormonas tiroideas, la cual consiste en el transporte de yoduro
desde la sangre hacia la célula y los folículos de la glándula tiroides. La membrana basal contiene una capacidad específica, la cual permite bombear de forma activa el yoduro hacia el interior de la célula. Este bombeo se consigue a través de un cotransporte de membrana, la cual permite llevar los iones de yoduro hasta la membrana vasolateral. El proceso de concentración de yoduro también se denomina proceso de atrapamiento de yoduro. Cuando la glándula tiroides alcanza su nivel máximo de actividad, este puede alterarse hasta 250 veces. El atrapamiento depende de diversos factores, pero el más importante es el TSH, que es la hormona que estimula la actividad en la célula tiroidea. El yoduro es transportado fuera de las células tiroides a través de la membrana apical hacia el folículo de una molécula de cotransporte de cloruro yoduro denominada pendrina. La tirosina es el principal sustrato que se une al ion yodo para la formación de las hormonas tiroideas, es decir, la tirosina y la triotironina. Esto gracias a los aminoácidos de tirosina. Oxidación del ion yodo. Este es el paso crítico para la formación de la hormona tiroidea, que consiste en la conversión del ion yodo a su forma oxidada de yodo. Luego este se combina con la tirosina gracias a la enzima peroxidasa, que es una enzima tiroidea que aumenta la velocidad de esta reacción. Yodación de la tirosina. La unión del ion yodo a la molécula de tiroglobulina se conoce como organificación de tiroglobulina. Luego el ion se unirá lentamente a la tirosina. La tirosina yodada se convertirá primero en monoiotirosina y luego en diotirosina. El principal producto de esta reacción es la T4, que se da gracias a la unión de dos moléculas de diotirosina. La unión entre una molécula de monoiotirosina y de diotirosina nos dará lo que es una molécula de triotirosina. El almacenamiento de la glándula tiroides. Bueno, en el almacenamiento de las hormonas tiroides, como ya sabemos, las principales hormonas secretadas por la glándula tiroides son la tiroxina, o conocida comúnmente como T4, y la triotironina, o conocida comúnmente como T3. Ambas son secretadas por la glándula tiroides. La triotironina, o T3, se produce en menor cantidad y esta posee una actividad biológica mucho más mayor que la tiroxina y es generada de manera específica en tejidos periféricos en su sitio de acción en estos tejidos por desyodación de la tiroxina. Ambas hormonas, la tiroxina y la triotironina, son aminoácidos que contienen yodo. El tiroides está constituido por múltiples folículos o acines. Cada folículo esférico está rodeado por una sola capa de células y lleno de un material proteico que se tiñe de color rosa llamado coloide. Como mencionaba anteriormente, la tiroxina y la triotironina en el almacenamiento de la glándula tiroides, ambas se almacenan en este coloide que está constituido, que es parte de la constitución de la tiroides. La liberación de la tiroxina y la triotironina por la tiroides consiste principalmente en la proteólisis de la tiroglobulina y por consiguiente la liberación de T3 y T4 a la sangre, esto mediante los siguientes procesos. Primeramente, endocitosis del coloide y formación de vesículas en gotitas coloidales. Segundo, la fusión de los lisosomas con estas vesículas coloidales, la proteólisis de la tiroglobulina y por último la liberación de T3 y T4 por la membrana basal al líquido extracelular. La mayor parte de la tiroglobulina no se libera a la sangre circulante, sino que es preciso que la tiroxina y la triotironina se descinden de la molécula de tiroglobulina, es decir, de que se liberen de esta molécula, y a continuación ambas se van a secretar de forma libre. Este proceso tiene lugar por el siguiente mecanismo. Primero, la superficie apical de la célula tiroidea va a emitir extensiones en forma de pseudópodos. Estos pseudópodos son prolongaciones del protoplasma de algunas células libres.
Estas prolongaciones van a cubrir a pequeñas porciones del coloide constituyéndose vesículas de pinocitosis que van a alcanzar la punta de la célula tiroidea. Seguido, los lisosomas del citoplasma celular se funden de inmediato con estas vesículas, formando otras vesículas digestivas que van a contener enzimas provenientes de los lisosomas mezclados anteriormente con el coloides. Por último, varias enzimas proteinasas van a digerir a la molécula de tiroglobulina, liberando de este modo AT3 y AT4, que se van a difundir entonces a través de la base de la célula tiroidea hacia los capilares circundantes y de este modo van a pasar a la sangre. Hablando del transporte de la tiroxina y la triiodotironina a los tejidos, vamos a abordar 3 puntos. Nuestro primer punto es que la tiroxina y la triiodotironina se unen a proteínas plasmáticas. Cuando acceden a la sangre, más del 99% de tiroxina y triiodotironina se unen a proteínas plasmáticas que son sintetizadas por el hígado. Estas son principalmente la globulina fijadora de la tiroxina, la prealbúmina y la albúmina fijadora de la tiroxina. Nuestro siguiente punto es la tiroxina y la triiodotironina liberadas lentamente a las células de los tejidos. La mitad de la tiroxina que se encuentra presente en la sangre se libera cada 6 días aproximadamente, mientras que la triiodotironina, debido a su menor afinidad, tarda 1 día en llegar a las células. Cuando estas ya entran a las células, lo que hacen es volver a unirse a las proteínas intracelulares para posteriormente almacenarse nuevamente, pero esta vez en las células diana, donde se van a utilizar lentamente por periodos de días o semanas. Nuestro tercer y último punto, entonces, es el comienzo lento y la acción prolongada de las hormonas tiroideas. Cuando a una persona se le inyecta una cantidad elevada de tiroxina, esta no presenta efectos sobre el metabolismo durante 2 o 3 días, lo que nos muestra la existencia de un periodo prolongado de latencia que precede a la actividad de la tiroxina. Cuando esta actividad inicia, va a ir aumentando progresivamente, hasta alcanzar su mayor nivel, que va a estar dado entre el día 10 y el día 12, para luego tener una descendencia con una semivida de unos 15 días. Hablando de las acciones de la triiodotironina, tenemos que esta tiene una rapidez de hasta 4 veces mayor a la que tiene la tiroxina. El periodo de latencia se acorta hasta 6 a 12 horas y entonces su actividad celular máxima está entre los 2 o 3 días. Las hormonas tiroideas ejercen su acción tras su introducción en el interior de las células. Se identifican 2 tipos distintos de receptores nucleares de las hormonas tiroideas, que son TR-alfa y TR-beta, codificados por genes localizados respectivamente en los cromosomas 17 y 3. La unión de la triiodotironina con estos receptores nucleares origina el complejo T3-TR, el cual a su vez funciona uniéndose a secuencias específicas de ADN o elementos de respuesta que se encuentran en las zonas reguladoras de genes que responden a las hormonas tiroideas. La triiodotironina controla la expresión de numerosos genes que a su vez regulan la síntesis de diversas proteínas. Las hormonas tiroideas activan el mecanismo energético incrementando el consumo calórico, también regulan el crecimiento y la maduración de los tejidos y el recambio de prácticamente todos los sustratos, vitaminas y hormonas. Un ejemplo del mecanismo de acción de las hormonas tiroideas es cuando se inyecta una cantidad elevada de tiroxina a una persona. Esta no percibe ningún efecto sobre el metabolismo durante 2 o 3 días, lo que demuestra la existencia de un periodo prolongado de las latencias que procede a las actividades de la triiodotironina. Cuando esta actividad comienza, luego aumenta de forma progresiva y alcanza su máximo valor en 10 o 12 días para descender después con una semivida de unos 15 días. Parte de la actividad persiste entre 6 semanas y 2 meses. Las acciones de la triiodotironina tienen lugar con una rapidez hasta 4 veces mayor que la de la tiroxina.
En periodos de latencia se acorta de 6 a 12 horas y la actividad celular se alcanza en 2 o 3 días. Es probable que gran parte de la latencia y el periodo prolongado de acción de esta hormona obedezca a su acción con las proteínas del plasma. No obstante, el periodo de latencia depende de las funciones que estas hormonas llevan a cabo en la célula. El efecto general de las hormonas tiroideas consiste en la activación de la transcripción nuclear de un gran número de genes. Por consiguiente, en casi todas las células del organismo se sintetiza una elevada proporción de enzimas proteicas, proteínas estructurales transportadoras y otras sustancias. El resultado neto es un aumento generalizado de la actividad funcional de todo el organismo. Con respecto a las acciones metabólicas, tenemos que regulan procesos oxidativos, la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteicos. En lo que es las acciones en órganos y sistemas, en el aparato digestivo facilitan el peristaltismo gástrico e intestinal y la secreción gástrica, pancreática e intestinal. En el sistema hematopoyético estimulan la producción celular y factores de coagulación. Con respecto a las acciones morfogenéticas, ellos facilitan la regulación del sistema nervioso central. Un efecto importante consiste en el estímulo del crecimiento y el desarrollo del cerebro durante la vida fetal y en los primeros años de la vida postnatal. Tienen efectos sobre los lípidos plasmáticos y hepáticos, la disminución del peso corporal, la presión arterial normal, el aumento de la respiración y efectos sobre la función muscular. El metabolismo de las hormonas tiroideas. Este se puede dar por distintas vías: la desyodación, sulfatación, conjugación con ácido glucurínico, descarboxilación. Como vemos, la desyodación es la vía metabólica más importante, tanto a nivel cuantitativo como cualitativamente, por la transformación de las hormonas tiroideas. Casi el 80% de la T4 se metaboliza mediante este mecanismo. La regulación de la actividad de las distintas desyodasas que forman individualmente cada tejido puede adecuar la cantidad de hormonas de actividad T3 a su requerimiento en determinado. La desyodación constituye la vía más importante de metabolización de las yodotironinas de T4 y T3 y está catalizada por las enzimas denominadas desyodasas, en las que se conocen tres tipos: T1, T2 y T3. Las desyodasas pertenecen al grupo de la selenoproteína, es decir, que en secuencia contienen AA-selenocinteína, que en el centro activo de la enzima es la región donde los tres tipos de yodasas presentan una gran similitud. Estas enzimas actúan a su vez sobre los metabolitos generados por la yodación de T4 y T3, es una serie de yodaciones secuenciales hasta la obtención de la molécula de tironina. La yodasa de T3, T4 y T2 representa la principal fuente de T3, la hormona activa a nivel nuclear. En el 80-85% de la producción diaria de T3 se origina por esta vía, mientras que el 15 al 20% procederá directamente de la glándula tiroidea. La D2 constituye una fuente importante tanto de producción intracelular de T3 en los tejidos específicos como de sus niveles en el plasma. Es por esto que en aquellos tejidos donde las concentraciones intracelulares de T3 adecuadas son críticas para el mantenimiento de sus funciones, dicha desyodasa se expresa fundamentalmente. La D2 jugará un papel esencial en el desarrollo cerebral, la secreción hipofisial de TSH y termogénesis. Regulación de las secreciones hormonales, haciendo énfasis en el eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo. A nivel del hipotálamo se encuentran unas neuronas de somas pequeñas ubicadas en el núcleo arcuato o arqueado en la eminencia media del hipotálamo. Estas neuronas van a secretar la hormona reguladora de tirotropina, que es la tiroliberina o TRH. Esta va a viajar por este sistema porta hipotálamo-hipofisario o venas portales hipotálamo-hipofisario hasta que lleguen a las células tirótrofas de la adenohipófisis. A nivel de estas células tirótropas, la tiroliberina se une a su receptor, el cual se encuentra acoplado a proteínas G en la membrana de las células tirótropas. De esta manera se desencadena una serie de fosforilación de proteínas, elevando el calcio intracelular, lo cual provoca la liberación de la hormona estimulante de tiroides, que es la tirotropina o TSH.
Esta hormona estimulante de tiroides, que es una glucoproteína con un peso de más o menos 28 kilodaltos, va a viajar por el torrente sanguíneo, va a llegar hacia las células foliculares que se encuentran dentro de la glándula tiroides y se va a unir a su receptor. Producto de esta unión de la tirotropina con su receptor, se activa el adenilatoxiclasa, lo cual va a hacer que se incremente la formación de AMP cíclico, que va a actuar como un segundo mensajero. Esto quiere decir que estimula una amplia gama de procesos fisiológicos dentro de la célula. De esta forma, la tirotropina va a aumentar todas las funciones a nivel del tirocito. Como podemos decir, eleva la proteólisis de la tiroglobulina, con la que se liberan hormonas tiroideas a la sangre circulante, incrementa la actividad de la bomba de yoduro, favoreciendo el atrapamiento del yoduro dentro del tirocito. Otra función, intensifica la iodación de la tirosina para formar hormonas tiroideas, y una de las funciones muy importantes es que estimula la hipertrofia y la hiperplasia de los tirocitos. O sea, que aumente en tamaño y número y aumente el metabolismo de formación de más hormonas tiroideas. Hablando un poco acerca de los efectos de retroalimentación negativa, podemos decir que este punto pasa lo siguiente: la triodotironina o T3 y la tiroxina o T4 actúan sobre el hipotálamo inhibiendo las secreciones de tiroliberina. También pueden actuar sobre las células de la enzima media del núcleo arcuato, inhibiendo las secreciones de hormonas tiroideas y de las hormonas liberadoras de tiroides. De esta manera, reduce el número de receptores de tiroliberina expuestos en las células tirótropas, haciéndolas menos sensibles a este factor liberador hipotalámico. Entonces podemos decir que su función radica en mantener una concentración constante de hormonas tiroideas en los líquidos corporales circulantes. El trabajo de la glándula tiroide es formar las hormonas tiroideas, volcarlas al torrente sanguíneo y entregarlas a todos los tejidos del cuerpo. Las hormonas tiroideas ayudan al cuerpo a utilizar energía, mantener la temperatura corporal y a que el cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos funcionen normalmente. Es decir, son esenciales para el desarrollo normal, el crecimiento y el metabolismo. La glándula tiroide es una de las estructuras endocrinas de mayor tamaño del organismo y desempeñan dos funciones primarias. La primera es de secretar la hormona tiroidea, que conserva el metabolismo en los tejidos de manera óptima para su función normal. La hormona mencionada estimula el consumo de oxígeno por parte de casi todas las células corporales e intervienen en la regulación del metabolismo de lípidos y carbohidratos, y como consecuencia influyen en la masa corporal y en las funciones psíquicas. La segunda función es la de secretar calcitonina, la hormona que regula los valores circulantes de calcio. La principal hormona secretada por la glándula tiroide es la tiroxina, también conocida como T4, porque contiene 4 átomos de yodo para ejercer su efecto. La T4 se convierte en triiodotironina, eliminando un átomo de yodo. Esto ocurre principalmente en el hígado y en ciertos tejidos como el cerebro, donde actúa la T3. La cantidad de T4 producida por la glándula tiroide es regulada por otra hormona que se produce en la glándula pituitaria, la cual está localizada en la base del cerebro, y la hormona se conoce como hormona estimulante de la tiroide, TSH. La cantidad de TSH que la glándula pituitaria envía al torrente sanguíneo depende de la cantidad de T4 que ve la pituitaria. Si la pituitaria ve poca T4, entonces produce más TSH para indicarle a la glándula tiroide que debe producir más T4. Una vez que la T4 en la sangre sube por encima de ciertos niveles, se suspende la producción de TSH por parte de la pituitaria. De hecho, la tiroide y la pituitaria actúan en cierto modo como un calentador y un termostato. Cuando el calentador está apagado y hace frío, el termostato lee la temperatura y enciende el calentador. Cuando la temperatura sube al nivel apropiado, el termostato siente y apaga el calentador. De esta manera, la tiroide y la pituitaria, al igual que un calentador y un termostato, se encienden y se apagan. La T4 y T3 circulan casi completamente unidas a proteínas de transporte específicas, y existen algunas situaciones en las cuales el nivel de estas proteínas en la sangre pueden cambiar, lo cual producirá también cambios en los niveles de T4 y T3. Esto sucede con frecuencia durante el embarazo y en mujeres que toman píldora anticonceptiva. El hipotiroidismo es un trastorno en el cual la glándula tiroide
tiene menor producción de hormonas tiroideas, en este caso la producción de la hormona T4 y T3. Las hormonas de las glándulas tiroides actúan en casi todo el organismo, desde lo que es la respiración, la frecuencia cardíaca, el peso, la digestión y hasta el estado de ánimo. Ahora, el hipotiroidismo provoca disminución del metabolismo basal, así como también provoca la intolerancia al frío, el cansancio, la depresión, la disminución de la memoria, la disminución de la capacidad de concentración, provoca lo que es la piel seca. El tratamiento para el hipotiroidismo sugiere el uso diario de hormonas tiroideas sintéticas. Yo les voy a hablar del hipertiroidismo. En este tema vamos a abordar sus causas, su clasificación, porque se clasifica en primario y secundario, también sus factores de riesgo, y les hablaré en cuál de los géneros es más probable que tengamos casos de hipertiroidismo. El hipertiroidismo se produce cuando las glándulas paratiroideas segregan demasiadas hormonas que van al torrente sanguíneo. Este se clasifica en primario y secundario. En el primario encontraremos un agrandamiento de una o más glándulas paratiroideas que provocan una superproducción de la hormona y esto eleva los niveles de calcio en la sangre. El crecimiento no canceroso, que es un adenoma en una de las glándulas. También tenemos la hiperplasia, que es el agrandamiento de una o más glándulas paratiroideas. Pocas veces encontramos un tumor canceroso. El hipertiroidismo secundario resulta de una afección que disminuye los niveles de calcio. Esto hace que las glándulas paratiroideas trabajen demasiado para compensar la pérdida de calcio. Los síntomas del hipertiroidismo son disnea, que es la sensación de falta de aire, el nerviosismo, el cual se da por la secreción de las hormonas catecolaminas y cortisol, la hiperhidrosis, la cual es una sudoración excesiva que empapa la ropa que no necesariamente está relacionada con el ejercicio, la tolerancia excesiva al frío, la angustia, es un estado de intranquilidad o de inquietud muy intenso, la depresión o falta de memoria, la piel seca, la dificultad para concentrarse, la pérdida de peso. Podemos observar que el paciente perderá alrededor de 10 kilos en los primeros 3 meses, los ojos saltones, el bocio y la tiroides agrandada, que es notable. En las complicaciones tenemos la osteoporosis, que es una enfermedad que aumenta el riesgo de fracturarse un hueso, los cálculos renales, las enfermedades cardiovasculares, el hipoparatiroidismo neonatal transmitido al feto durante el embarazo. Los factores de riesgo en el hipertiroidismo es ser mujer y atravesar la menopausia, la insuficiencia grave y prolongada de calcio o vitamina D, trastorno heredado poco común como la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, recibir tratamiento para cáncer con el cuello expuesto a la radiación y consumir litio, que es un tratamiento para el trastorno de la bipolaridad. La tiroiditis de Hashimoto es una afección causada por una reacción del sistema inmunitario contra la glándula tiroidea. Quiere decir que el sistema inmunitario no detecta a la glándula tiroidea como una amiga, la detecta como algo infeccioso, un virus o una bacteria y la ataca. El tratamiento para la tiroides, el mejor enfoque va a depender de la edad del paciente, las condiciones físicas, la causa de base del hipertiroidismo y las preferencias personales. Entre los tratamientos tenemos 4 tipos. El primero será el yodo reactivo. Este yodo radioactivo se consumirá vía oral. El yodo radioactivo se absorberá en las glándulas tiroides, donde generará una reducción de la glándula y eso hará que desaparezcan los síntomas. En algunas semanas ya no tendremos los síntomas del hipertiroidismo y el yodo va a ir desapareciendo en el cuerpo durante las siguientes semanas o incluso meses. Este tratamiento puede hacer que la actividad de las tiroides baje completamente hasta llegar a un hipotiroidismo y posiblemente tengamos que tomar medicamentos todos los días para reemplazar la tiroxina. También tenemos los medicamentos antitiroidismo. Estos medicamentos van a reducir gradualmente
la producción excesiva de las hormonas tiroideas. Entre ellos incluye el metimazol y el propilitiuracilo. Los síntomas suelen empezar a mejorar dentro de algunas semanas, inclusive meses, pero el tratamiento con estos medicamentos deberá ser al menos por un año y algunas veces por más tiempo. Para algunas personas esto se solucionará, para otras tendrán recaídas. Ambas drogas van a causar daños serios en el hígado, lo que a veces pone en riesgo la vida del paciente. También tenemos los betabloqueadores, aunque generalmente estos dos medicamentos se usan para tratar la presión arterial y no afectan los niveles de las tiroides, son recetados para aliviar algunos síntomas del hipertiroidismo, como es el temblor, la frecuencia cardíaca acelerada y las palpitaciones. Entonces, por esto es que los recetan. Aunque generalmente estos medicamentos no se recomiendan para las personas que tienen asma, y los efectos secundarios pueden ser la fatiga y la disfunción eréctil. Y como último caso, tenemos un tratamiento que sería someterse a una cirugía de tiroides. Esto se da en el caso de mujeres embarazadas, o sencillamente algunas personas dicen que no quieren someterse a tratamiento, prefieren de un solo, entonces el médico extirpará la mayor parte de las glándulas tiroides, pero en esta cirugía los efectos son que van a lastimar, pueden dañar las cuerdas vocales, y también tendremos que de por vida consumir levotiroxina. Ahora bien, haciendo énfasis en lo que es el caso clínico número 1, se menciona que el paciente femenino de 47 años se queja de palpitaciones, temblor muscular, nerviosismo, pérdida de peso, intolerancia al calor con sudoración excesiva e insomnio. La frecuencia del pulso al momento del examen fue de 110 por minuto. La paciente presentaba exoftalmos y un agrandamiento difuso de la glándula tiroides. Según resultados de los exámenes de laboratorio, los niveles de tiroxina libre eran de 6 nanogramos por decilitros y la TSH menor de 0.1 microunidades por litro. El médico le indica propiltiuracilo. Entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, el hipertiroidismo es una enfermedad que acelera los procesos metabólicos del organismo. Esto se puede deber a la producción excesiva de T3, que es cuando la T3 es mayor a la T4, la cantidad. Y también puede ser por la secreción de T3 o a veces por la conversión de T4 a T3. Entonces, entre las causas que se pueden mencionar para que esta paciente haya tenido estos síntomas está un trastorno autoinmune, que es cuando el sistema inmunitario ataca a la glándula tiroides, haciendo que ésta produzca más hormonas de la que debería. Los nódulos tiroideos, que son pequeños nódulos que aparecen en la glándula, que hacen que ésta produzca más hormona. Esto se debe revisar por lo que si se debe hacer, como mencionaba en el caso que la paciente presentaba un agrandamiento en la glándula tiroides, entonces se debe hacer lo que puede ser una opción, hacer un ultrasonido de cuello para verificar si o una biopsia también para verificar si el nódulo es benigno o es maligno. Ahora, la tiroiditis, que es una pequeña inflamación o pequeño agrandamiento en lo que es la glándula, que hace que las hormonas libres se filtren fuera de la glándula. Ahora, demasiado yodo. También, como habíamos mencionado anteriormente, el yodo es un factor importante para la síntesis de las que son las hormonas. Entonces, al uno consumir demasiado yodo, se da lo que es un hipertiroidismo. Entonces, el yodo lo podemos encontrar en lo que son los jarabes prolotó, en alguna alga o en suplementos que contengan algas. Entre las pruebas que se pueden hacer, como ya dije, un ultrasonido para verificar por qué esa persona tiene ese agrandamiento en el cuello, o la absorción de yodo radioactivo, agrandamiento en el cuello, o la absorción de yodo radioactivo, que es que la persona ingiere yodo y pues la tiroides absorbe ese yodo que está en la sangre. O también se puede hacer en este caso
ya se hizo lo que fue un perfil tiroideo para verificar el nivel de las hormonas. Ahora, ¿por qué se le indicó a esta paciente propiltiuracilo? Como sabemos, el propiltiuracilo se usa para tratar lo que es el hipertiroidismo en adultos y niños de 6 años o más. Entonces, el propiltiuracilo es un medicamento antitiroideo, llamado así porque este lo que hace es interferir en el primer paso de biosíntesis de las hormonas tiroideas, y entonces no se va a dar como que la producción. Si afectamos un paso, se rompe el proceso y ya no va a haber producción de hormonas. Entonces este lo que hace es parar para la producción de hormonas para que tratar pues el hipertiroidismo. Ahora, entre otros medicamentos que se pueden utilizar es el metimazol, que este inhibe la formación de las hormonas tiroideas, o yodo radioactivo, que este pues es por vía oral y lo que hace es detener algunos procesos de las hormonas, de producción de hormonas. Estaremos hablando de caso clínico. En este caso clínico se trata de un paciente masculino de 18 años de edad, el cual presenta antecedentes de ganancia de peso sin ninguna explicación en los últimos meses. También presenta fatiga, estreñimiento, dolores musculares y piel seca. Presentaba también bradilalia e ideación lenta. Su frecuencia cardíaca está en... El tratamiento con litio, empleado en la psicosis maníaco-depresiva, bloquea la salida de hormonas de tiroides y también causa hipotiroidismo. Sin embargo, son más raros los casos de hipotiroidismo secundario, que son producidos por la falta de secreción de TSH por la hipófisis. Yo vengo a explicar sobre el síndrome de Boswell. El síndrome de Boswell se refiere a una reacción anormal a la estimulación del nervio facial. Cuando el nervio facial es atrapado en el ángulo de la mandíbula, por ejemplo, en el músculo macetero, los músculos faciales del mismo lado del rostro se contraen momentáneamente, típicamente una contracción de la nariz o los labios, a causa de la hipocalcemia. Por ejemplo, en patologías endocrinas como hipoparatiroidismo o pseudohipoparatiroidismo, o en enfermedades canceriales como la hipovitaminosis D, lo que resulta una hiperexcitabilidad de los nervios. Aunque clásicamente se describen situaciones de hipocalcemia, el síndrome puede encontrarse en situaciones de alcalosis respiratoria, como el caso de situaciones respiratorias o de histeria, donde hay hiperventilación, caso en el que existe una disminución del ion calcio libre en el plasma sin tener una disminución de la calcemia. También lo puedo explicar sobre el síndrome de Trauser. El síndrome de Trauser es considerado un síndrome paraneoplástico caracterizado por distintos eventos trombólicos, tanto arteriales como venosos, que pueden originarse tras el desarrollo de una enfermedad neoplásica o como signo premonitorio de la existencia de un cáncer oculto. La presencia de sucesos trombólicos idiopáticos como nos debe alertar de las posibles sospechas neoplásicas. Una serie de probables diagnósticos son recomendados en estas circunstancias, tales como marcadores tumorales y ecografías abdominopélvicas. Este síndrome conlleva un mal pronóstico en la evaluación del proceso neoplásico, especialmente en el caso de trombosis arterial.